Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. El día de ayer estábamos hablando sobre esta carta, este documento titulado Acuerdo en Defensa de la Libertad, que el domingo pasado en Dolores Hidalgo difundieron los 10 gobernadores panistas. Esta carta me llamó la atención porque dicen que ellos, los del PAN, le ofrecen a los mexicanos una ruta de cambio para mejorar y dar paso a un país unido, próspero y triunfador. Y dicen que para lograr esto hay que defender 27 libertades, que ahí enumeran. Muchas veces ya las disfrutamos en este país, ya que había cierta redundancia en el documento. Ahora, hablan, y la primera libertad que ellos proponen, y creo que esto es muy importante y significativo, es la libertad para gobernar desde lo local, con soberanía política y suficiencia económica, mediante un nuevo pacto fiscal, el que los estados cuenten con los recursos que en justicia les corresponden, y no solo mediante la actual fórmula de la Ley de Coordinación Fiscal, a todas luces vetusta, inequitativa e injusta. Y yo también añadiría que incomprensible, porque quienes vean esta fórmula para ver cómo se reparte el dinero entre los estados y municipios, pues hay que tener casi un premio Nobel en matemáticas, la verdad. Yo creo que la mayoría de los funcionarios no saben ni de qué se trata. Y yo creo que la mayoría de los mexicanos ignoran que en su texto original, la Constitución de 1917 le daba a la Federación, a los estados y a los municipios la atribución de cobrar y recaudar impuestos a los 3 niveles de gobierno por igual. Lo voy a leer. En su artículo 73, fracción 7, la Constitución del 17, antes de que fuera parchada y remendada cientos de veces por los siguientes gobernantes, establecía que el Congreso tiene facultad para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. El artículo 115, fracción segunda, dice: los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de las contribuciones que señalen las legislaturas de los estados y que en todo caso serán lo suficientes para atender a sus necesidades. El artículo 124 señalaba que las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados. No hay que olvidar que después de la Revolución, cuando se emite la Constitución del 17, pues la gente ya no quería saber más del centralismo que ejerció durante tanto tiempo Porfirio Díaz, que ponía, quitaba y hacía lo que quería con los gobernadores de todos los estados, porque realmente el gobierno y las decisiones eran desde el centro del país. Todos los constituyentes dicen: vamos a darle libertad a los estados y a los municipios. Después de todo, México es una unión de estados libres y soberanos. Y el artículo 115 dice que el municipio es libre. Bien, pero aparentemente esto no le gustó a los presidentes que siguieron, y en 1942 se reformó la fracción 29 del mencionado artículo 73 para otorgarle al gobierno federal el derecho de establecer contribuciones sobre, fíjense, lo que se reservó el gobierno para sí mismo, quitándoselo a los estados y a los municipios. A ver, impuestos sobre el comercio exterior, el aprovechamiento y la explotación de los artículos naturales, comprendidos en los párrafos 4 y 5 del artículo 27, es decir, los son propiedad de la nación. Las instituciones de crédito, sociedades de seguros, sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación. Y pues especiales sobre energía eléctrica, producción y consumo de tabacos labrados, gasolina y otros productos derivados del petróleo. Cerillos y fósforos, aguamiel y productos de su fermentación y explotación forestal. Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los municipios en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica. La reforma del 42 privó a los gobiernos locales la posibilidad de obtener cuantiosos recursos y los dejó supeditados al gobierno federal. Luego, en 1948,
la primera ley de coordinación fiscal entre la Federación y los estados anuló el derecho de los estados y municipios para cobrar impuestos locales al comercio y a la industria y determinó la manera en que se distribuirían los impuestos recaudados entre la Federación y los estados. La ley de coordinación vigente data de diciembre del 78 y como la Constitución ha sido reformada, parchada, surcida, enmendada varias veces. La última reforma fue en 2016. La pregunta que yo les hago, ¿podemos hablar de estados libres y soberanos y de municipios libres cuando estos dependen del gobierno federal y carecen de independencia económica? Yo digo que no. Mira, Eduardo, para ser exactos, la dependencia que tienen los estados de este gasto federalizado, que el Estado está hecho por 4 componentes, que son las participaciones, aportaciones, convenios y subsidios, los estados dependen en un 80% de estas, sobre todo las aportaciones y las participaciones, mientras que los municipios dependen en un 70%, igualmente de las aportaciones y participaciones, que son el grueso, digamos, del gasto federalizado. Porque, a ver, en este sentido es una dependencia enorme. Tú que sabes todo esto, Liliana, ¿qué puede cobrar como impuestos un municipio? Mira, los impuestos principales para los municipios son los impuestos a la propiedad, siendo el impuesto predial. Los impuestos a la propiedad están hechos de más impuestos además del predial, pero el predial dentro de estos impuestos a la propiedad es el más importante. Está el predial, las contribuciones de agua, alumbrado, algunas cosas que la mayoría de la gente, la mayoría de los municipios no los paga, por el solo hecho que o no tienen la costumbre, el hábito o el dinero. Los estados, ¿qué pueden cobrar? Pues los estados también pueden cobrar muy poquito. Antes, la letra del 17 decía que tenían libertad absoluta, pero el centralismo que le quisieron copiar los gobiernos priistas que le heredaron todas las mañas a Porfirio Díaz, no los quisieron soltar. Y el colmo es que después llegaron los del PAN y ahora los de Morena y parece que quieren emular a ese conservador que se llamaba Porfirio Díaz. Yo me remito a las pruebas. ¿Por qué te ríes, Daniel? Bueno, por lo subrayado que haces en algunos puntos que pues tienes mucha razón, es exactamente lo mismo, ¿no? Y la ironía es parte de cómo manejar esta esclavitud que tendríamos o dependencia que tendríamos los municipios de los estados de la federación. Recuerdo cuando el terremoto del 85 se decía que todos los estados les pagábamos el teléfono a los de la Ciudad de México. Entonces esto siempre ha sido así, y que les pagamos el metro y les pagamos todo lo que tienen, y mientras nosotros acá estamos sufriendo porque no nos alcanza lo que nos dan. Además, la formulita esa del 78 es bien inequitativa porque estamos hablando de población que ya no vive en los estados del sur, por ejemplo, del centro, y se vinieron al norte. Entonces nos deben dinero. Algo se tiene que hacer. Aquí yo le doy la razón a los 10 gobernadores del PAN, indiscutiblemente. Yo una vez hablaba con un gobernador, no era del PAN, era del PRI, y estaba repelando sobre el gobierno de la 4T, y le digo, ¿y por qué no lo dices? No, si lo digo, para cuando venga el próximo jueves que me tienen que llegar mis participaciones, no me llega un centavo y a las 2 semanas me van a derrocar. Es una esclavitud. Este país no es una república federal. Los estados no son libres ni soberanos por más que quieran y se tiene que cambiar. O ya declarémonos una república centralista como la del conservador Antonio López de Santa Anna. Digo, porque la 4T no es conservadora. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.